Un resultado muy importante en la lucha por mantener la seguridad en Bogotá han dado las autoridades el golpe a las finanzas del Tren de Aragua y su operación en la capital. Nos atiende a esta hora el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Buenos días, alcalde. Buenos días, Gustavo, a todo el equipo de 6 AM de Caracol y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. ¿Qué tan bien organizados están estos señores del Tren de Aragua? ¿Cómo fue el resultado de la operación, alcalde? Pues Gustavo, ese es un grupo que hace presencia transnacional, que hace presencia en Bogotá. Desde que llegamos ha habido una lucha frontal contra este grupo, se han capturado más de 150 miembros de ese grupo, varios líderes. Por ejemplo, hace unos días se capturó a Arias Maracucho, que es el responsable de manejar el tráfico de estupefacientes en Chapinero, particularmente en el Parque Los Hippies y en esa zona. Reemplazó a uno que se capturó hace varios meses, Yonaticán. Y es un grupo presente que controla mercados criminales de droga, de extorsión, de trata de personas, de armas, y que infortunadamente llegó a Bogotá y estamos enfrentando pues para poder controlarlo de manera definitiva. Ha sido determinado como un grupo terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y estamos trabajando para eliminarlo. Ayer se presentó ese resultado importante de las finanzas, como usted lo menciona, 6 sindicatos, 6 sitios que eran utilizados como sindicatos. Usted recuerda que esa es una figura que se está utilizando para evadir el control de las autoridades y es disfrazarse de sindicato para impedir la entrada de la policía, pero gracias a la operación de la Fiscalía y de la Policía se determinó pues la responsabilidad de estos personajes en este caso y se logró la extinción de dominio de estos bienes por cerca de 8.100 millones de pesos. Alcalde, en esas investigaciones usted habla de una organización transnacional. Aquí en Bogotá han cometido actos terroristas, pero sigue ese debate con el gobierno nacional. Yo no sé si para esto también hay colaboración del gobierno nacional o no, ya que ellos no los consideran ni terroristas ni organización transnacional. Para el presidente Petro son una bandita que comercializa droga en Bogotá. No es una bandita, digamos, y yo lo que veo de parte de las autoridades, y me refiero en esto a la policía, es una colaboración permanente en la lucha contra este grupo. O sea, yo veo un trabajo articulado de parte de la DIJÍN nacional, de la SIJÍN, del Gaula nacional, también del Gaula de la metropolitana, en la lucha contra este grupo particularmente. Entonces, una cosa será el discurso, pero lo que está haciendo la policía, y yo agradezco eso, es luchar contra el Tren de Aragua, y tenemos que seguirlo haciendo, porque este es un grupo efectivamente que controla mercados ilegales, que controla el mercado, por ejemplo, de la droga del Tusi, particularmente. En el hotel que se incautó ayer y que hizo parte de esta extinción de dominio, por ejemplo, se demostró que lo utilizaban para llevar a las personas que extorsionan, torturarlas, y hay caso ya reportado y documentado donde asesinaron a estas personas. Entonces, yo sí creo que aquí tiene que haber un compromiso del Estado. Yo espero que el gobierno nacional esté sintonizado con lo que está haciendo la policía, porque es lo que se necesita para poder enfrentar de manera efectiva a esta banda. Alcalde, ¿qué tanta influencia tiene desde el extranjero esta banda? ¿O ya se ha vuelto una banda colombiana, con nombre venezolano o con origen venezolano, pero colombiana? Yo creo que ya esos mercados de tráfico de estupefacientes, también inclusive de armas y de trata de personas, tienen unos escenarios internacionales consolidados, infortunadamente. Entonces yo creo que sí hay un vínculo con actividades de Venezuela, por una parte, y también con otros países. Entonces, esta banda, si bien opera actividades criminales en Bogotá, mueve esas rentas criminales a nivel internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 2024 a finales se capturó a alias Eric, que también hace parte de ese grupo. Alias Eric operaba como un supuesto DJ en una discoteca que realmente estaba disfrazado de sindicato llamado Maiquetía en el Restrepo, y tenía vínculos directos con el círculo de los jefes del Tren de Aragua, el Niño Guerrero, por ejemplo, que es uno de los jefes principales del Tren de Aragua. Entonces yo creo que sí hay un vínculo permanente y esas rentas criminales se mueven en esos lazos que existen a nivel internacional con digamos, las células del Tren de Aragua, como la que hay en Colombia, la que hay en Bogotá y las que se mueven en Venezuela. Alcalde, hay un grupo de congresistas del Pacto Histórico que están pidiendo que se libere una gente que causó destrozos en los escenarios de transporte de Bogotá. Bueno, estamos cumpliendo hoy 25 años de Transmilenio. ¿Cuál es su respuesta? Pues Gustavo, yo creo que no tienen información sobre lo que ha sido su proceso. Es un proceso de más de 2 años que demuestra que estos 11 individuos no fue personas que en el marco de una protesta
entraron en choque con la policía en unos disturbios como ocurre muchas veces en la protesta. No, son actos deliberados de violencia planeados con artefactos explosivos que pusieron en riesgo la vida de ciudadanos en el transporte público, que perturbaron de manera grave el transporte público, que atacaron a miembros de la fuerza pública con bombas incendiarias, y eso para nosotros está soportado en la investigación que hizo la Policía Metropolitana con la Fiscalía. Tan es así que 2 jueces de la República ya se han pronunciado sobre el caso, en primera instancia autorizando la captura y en segunda instancia legalizando la captura, avanzando en la imputación de cargos y también en la definición de la medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario para estos 11 responsables. Entonces yo creo que el país tiene que dar esta discusión porque eso no es protesta, y yo pues aprovecho para contestarle a través de sus micrófonos al presidente de la República, que ayer se pronunció sobre el caso, donde dijo que no se podía criminalizar la protesta. Y yo creo que aquí no se está criminalizando la protesta porque eso no es protesta. Eso es terrorismo, eso es, en cierta forma, delitos como concierto para delinquir porque se pusieron de acuerdo y se organizaron para afectar de esa forma a la fuerza pública y a los ciudadanos. Y yo creo que ese tipo de actuaciones violentas con artefactos explosivos no pueden, digamos, mezclarse con lo que es la protesta ni confundirse y tienen que ser judicializados. Y eso no es ir en contra de la protesta. Nosotros garantizamos la protesta pacífica. Es nuestra obligación que eso se pueda realizar. Pero también es nuestra obligación cuando hay hechos de violencia, como esos que ocurrieron en estos por lo menos 28 casos que se le indica a este grupo, que se actúe con la justicia, que se capturen y que se castiguen. Alcalde, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. 7:40, Carlos Fernando Galán. Espinosa, ¿qué tal si tuviéramos una consulta de centro izquierda con Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, el doctor Romero, Clara López, Murillo, Caicedo, un verde, y se le midiera Iván Cepeda al asunto? Uy, eso sería... Primero, partiría como el gran favorito. A mí me dicen que dentro de la campaña del senador Cepeda tienen la sospecha de que las encuestas pueden estarlo inflando ligeramente, no que no va a marcar muy bien, porque está marcando muy bien. Pero eso sería maravilloso, entre otras cosas, para que los votantes colombianos podamos definir cómo esto en qué va a terminar, porque todavía hay muchos candidatos y sería más o menos lo mismo de la consulta de la centroderecha que contó Fraile el lunes, que estaba empezando a cuajar y que ya finalmente pues ha cuajado hace algunas horas. Sería muy bueno, Gustavo, esas consultas son buenas para empezar a determinar realmente quiénes son los que tienen posibilidades y cómo van a negociar de ahí en adelante. No me mencionan a Daniel Quintero en el dato que me pasan, Vanessa. Uy. No, porque Daniel Quintero, bueno, acuérdese que ya tiene el apoyo del partido AICO y pues él iría por el momento solito, pero pues la idea de él sí es entrar en algún momento, en algún episodio, en una consulta. Lo que pasa es que falta que el Consejo Nacional Electoral le diga si puede hacerlo o no. Pero fíjese lo interesante, Gustavo, cómo se han ido decantando esas candidaturas, porque arrancamos con 100 candidatos, un montón de gente superpila y poco a poco, de manera muy despacio, pues se ha ido decantando. Ya está este grupito por un lado, ya de allá de la izquierda lo que está acusando usted, saldrían otros. Yo insisto en que Cepeda no ha comenzado campaña y que obviamente pues es un jugador muy, muy poderoso, muy importante. No sé si legalmente pueda entrar a una nueva consulta porque ya participó en esa que terminó siendo interpartidista, que era la del pacto histórico, pero Cepeda, cualquiera que salga de allí, que tenga que competir con Cepeda, pues Cepeda es un jugador importante y de todas formas lo que entiendo es que al actual Palacio de Nariño le interesa tener 2 jugadores, no solamente Cepeda, sino que tal un Cepeda y un Roy, por ejemplo, o un Cepeda Murillo, no, pero porque pues no subió lo suficiente, aunque es un tipo muy interesante, pero tener otro jugador por si acaso, ¿no? Juega usted mejor con 2 balones que con uno. Ahora, para tener otro jugador, Diana Saray, como menciona Vanessa, hay que estar debidamente habilitado, ¿no? Los jugadores tienen que cumplir unas reglas y aquí hay una cosa que se llama la ley. Sí, Gustavo, es que yo creo que el doctor Cepeda no podría participar en una nueva consulta. Yo recuerdo el antecedente de lo que pasó con la consulta del centro, con el doctor Cristo, con Humberto de la Calle en las elecciones pasadas, que por haber participado en esa consulta
primero de ellos no pudieron luego ser parte de una consulta más adelante. Yo creo que es el mismo caso del doctor Iván Cepeda. Él ya fue parte de esa consulta llamada el Pacto Histórico, donde terminó midiéndose con Carolina Corcho y ya fue elegido ahí como candidato. Yo no creo que pueda ser parte luego de una nueva consulta donde estén otros candidatos. No soy experta, pero creería que Espere, consultorio jurídico con el doctor Hernando Herrera. Apreciado doctor Herrera, buenos días. Le escribo para consultarle sobre una inquietud que tenemos aquí en la mesa de trabajo de 6 a.m. de Caracol Radio. Como usted pudiera saber, porque es oyente del programa, estamos discutiendo si algunas personas podrían participar en una consulta de centro-izquierda. Daniel Quintero y Iván Cepeda. Bueno, pues mire, señor director, yo le quiero decir que yo coincido plenamente con lo que Diana Saray está mencionando. En lo que hace el doctor Iván Cepeda, estaría imposibilitado para participar en otra consulta. Y ella da en el punto central. ¿Por qué? Porque él participó en una consulta de naturaleza interpartidista y no interna, como lo dijo la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, lo que le impediría ciertamente, a no ser incurriendo en doble militancia, participar en la consulta de marzo, denominada la consulta del Frente Amplio. En lo que hace el doctor Quintero, todavía más complicado, porque no solamente sería discutir si él puede participar en una consulta, sino también si él puede ser candidato presidencial. Y hasta el momento lo que le ha dicho la justicia es que él ni podía inscribirse por firmas, ya se lo dijo, ni podía ser candidato presidencial. ¿Por qué? Porque participó específicamente en esa consulta, Fernando, en la consulta de octubre. Pero en lo que mencionaba Diana, la consulta liberal fue interna de la calle, sí podía. Lo que pasa es que una cosa es querer y otra cosa es poder. Pues mire, con relación a esa consulta, claro, esa consulta, como ustedes bien citan, que se dio en octubre del año 17, la memoria no me falla, fue una consulta interna del Partido Liberal. Lo que ahí se discutió fue otra cosa. Que es distinto a interpartidista. Que es distinto a interpartidista. Lo que ahí pues obviamente llamaba la atención es que nos hicieron feriar una cantidad millonaria de recursos para una cosa que tomándose un tinto se hubiera podido seguramente solucionar. Pero aquí en particular lo que se discute es otra materia, que es, como Diana decía, si la consulta fue interpartidista o partidista interpartidista, o si fue entre varios movimientos políticos. Siendo entre varios movimientos políticos. Pero eso lo define las autoridades. Si lo que hicieron con Cepeda, Corcho y el Quintero que se corrió, si lo que hicieron fue de un partido, de un movimiento adentro, o si fue de varios partidos, aunque tengan una coincidencia ideológica. Claro, pero ya la registraduría lo anotó. La registraduría ya dijo específicamente que esa consulta se había hecho entre distintos partidos. Así las cosas, no podría concitarse una nueva consulta entre esos candidatos en el mes de marzo. ¿Cómo podría el doctor Cepeda cambiar esa suerte? Bueno, si un juez, mediante una acción de tutela, se lo permite, pero a hoy la verdad a puño cierta es esa que Diana señalaba. Y repito, en el caso del doctor Quintero, también a no ser que un juez de tutela le dé la razón y le cambie su suerte, es que él ni siquiera podría ser candidato presidencial. No por firmas, no por otra inscripción, como la que ahora se busca mediante el movimiento indígena, que entiendo yo fue conseguida gracias a un indígena reconocido, pero no porque tiene esa calidad étnica muy respetable, sino porque es un cacique, el doctor Roy Barreras. En el caso del doctor Quintero, al haber participado en esa consulta, por la aplicación de la norma, no pudiera ser candidato presidencial, sino que tendría que estar al pendiente de acatar las instrucciones para seguir al candidato Cepeda sin poder participar tampoco en las de marzo. Esa es la verdad hoy, Gustavo. ¿Qué les cambia esa situación? Pues una acción de tutela. Veremos si un juez o un magistrado les da la razón en sentido contrario a lo que estamos anotando. La política, Trina, Juan Carlos Pastrana. Tiene razón Francisco Santos cuando nota que la gente de María Fernanda Cabal se fue con Abelardo de la Espriella, con quien ha manifestado sintonía de tiempo atrás. Lo grave para María Fernanda resultó ser que su gente se fue con Abelardo antes de las 2 encuestas del Centro Democrático. Fraile, entre otras cosas, el doctor Abelardo hizo un pronunciamiento muy contundente en las últimas horas. Gustavo, sí, dice, respondiéndole un trino al presidente Petro, lo siguiente. Señor presidente, usted que es un guerrillero impune, sigue perfilándome de paramilitar. Cede la orden que diste a contrainteligencia para montar una campaña de desprestigio en mi contra. Los oficiales Cardoso y Helves tienen mucho que explicar.
¿Te rinden informes de las operaciones Tigre y Temu? ¿Te han dicho que las búsquedas de falsos testigos en las cárceles no han rendido frutos? ¿Te han informado que las reuniones en Valledupar, en las que ofreces el oro y el moro para ensuciarme, no han sido positivas? Ahí continúa con su diatriba Abelardo de la Espriella, pero sí, Gustavo, pues llama mucho la atención. Tiene muchos detalles, como los nombres de los militares que seguramente tendrán que salir a dar explicaciones, los oficiales Cardoso y Helves, y de si en serio se está utilizando la contrainteligencia del país para tratar de enlodar o de sacar información sobre un candidato presidencial. Las operaciones Tigre y Temu. ¿Sabe mucho Abelardo de la Espriella de cómo se mueve la contrainteligencia, o alguien le está contando o se está filtrando? Lo cierto es que es grave y se tiene que investigar. Deportes en Caracol Radio. El título de Atlético Nacional en la Copa Colombia, el tercero consecutivo en este campeonato, luego de la victoria 1-0 sobre el Medellín en el partido de vuelta, es el octavo en este torneo para el equipo verde, el más ganador del país, con 37 coronas en todas las competiciones. Pero ese título, esa corona de Copa Colombia, salva la temporada, salva este año 2025 del conjunto antioqueño. Don Diego Rueda, buenos días. Lalo, oyente de Caracol, buenos días. Nacional no salva el año con el título de Copa. Nacional se arma para ser campeón de Liga. Nacional se armó para ser semifinalista de la Copa Libertadores de América. Y ninguno de estos puntos los cumplió. La Copa llena a Nacional en 37 títulos. Eso es cierto, es el equipo más ganador de Colombia, pero es el que más invierte, el que mejores jugadores de nombre contrata, el equipo que sueña con volver a ganar la Libertadores, no estar en ninguna final, no ganar título de Liga, no clasificar a Copa Libertadores de América. El título de la Copa solo vale un aplauso, pero perdieron la temporada. Y golpe duro al bolsillo por no estar en la fase de grupos de Copa Libertadores. Irá a la previa o a la primera ronda de la Suramericana, no a la de grupos. En la bolsa de jugadores, Nacional tendrá que renovar a varios de ellos. Uno que ya anunció que se va es Marino Inestrosa. El extremo, seguramente su futuro en Boca Juniors de Argentina. El Deportivo Cali vuelve a traer a Juan Ignacio Dineno, el atacante argentino, y contrata al portero de la selección peruana, Pedro Galese, quien tiene 35 años y venía de actuar 5 temporadas en el Orlando City de la MLS. Por los lados de Independiente Santa Fe, se especula con la vinculación de un nuevo atacante ante la partida de Harold Santiago Mosquera. Franco Fagundes, delantero uruguayo, ya lo dirigió el técnico Repeto, tiene 25 años, su último club, el Santos Laguna Mexicano.